Hola, con ustedes está el programa Juntos a Solas y sus presentadores Andrei y Yanna. Según cuenta la leyenda, uno de los alumnos de Sócrates, cuando estaba pensando en casarse, acudió a él para pedirle consejo. ¿Debería hacerlo o no? Sócrates respondió, haz lo que quieras, pero de cualquier manera te arrepentirás. Surge la pregunta, ¿por qué una persona se arrepentirá en ambos casos? Hoy, gracias al libro Alatra, podemos dar una respuesta completa. Si una persona está en la posición del principio animal, entonces en el primer caso, antes del matrimonio, su animal le pintará ilusiones de arcoíris, de que el matrimonio, o más bien su pareja matrimonial, hará su vida más feliz. Es decir, se trata de otro método para desviar la atención del trabajo interno sobre uno mismo hacia el trabajo externo. La personalidad decorará esta ilusión de arcoíris con cualidades del ego, contando beneficios, idealizando su poder en las relaciones familiares. Y después del matrimonio, el principio animal destruirá estas ilusiones con la misma fuerza. No es casualidad que todos los cuentos de hadas terminan con una boda, porque después comienza la realidad tridimensional cotidiana. Sí, en el segundo caso, después del matrimonio, entran en juego otros patrones estándar del principio animal. En primer lugar, las ilusiones de la persona sobre la convivencia y la vida cotidiana quedan verdaderamente destruidas, lo que le trae mucho sufrimiento. En segundo lugar, con el tiempo, comienza la verdadera manipulación, aclarando las relaciones, quién manda en la familia, quién es el dueño, y quién es el dependiente. Relativamente hablando, los 7 yo del orgullo se manifiestan activamente: egoísmo, envidia, celos, condenación, miedo, odio, manipulación. En esencia, existe una lucha ordinaria por el poder y la supervivencia, que son características de cualquier materia en este mundo material. Es sorprendente que incluso las familias que intentan parecer como ejemplares ante sus parientes y amigos, de hecho, están lejos de ser ideales en sus relaciones familiares internas. Por regla general, todo lo que mantiene a estas personas unidas bajo un mismo techo es la responsabilidad por los hijos, el aspecto económico del asunto, la dependencia de alguien o de algo y los prejuicios de clase y de propiedad. Pero en la familia sigue habiendo la misma lucha por el dominio, manipulación sutil o grosera de la pareja. Estas personas siguen siendo desconocidas entre sí durante toda su vida. Y los niños, por regla general, copian exactamente el comportamiento de sus padres y adoptan ese modelo de comportamiento cuando son adultos. Además, como adultos, enfrentados a las realidades del mundo visible e invisible, tienen miedo de abrirse y aprender más, sufriendo los patrones impuestos en la infancia. Así, la mente animal estandariza la sociedad a través de sus patrones, reforzándolos con la ayuda de los medios de comunicación, es decir, con la ayuda de las mismas personas guías, quienes, consciente o inconscientemente, propagan ejemplos de comportamiento, modelos de desarrollo de situaciones de relaciones humanas según los patrones del principio animal a través de películas, programas, anuncios, artículos, diferentes programas. Se anuncian 2 patrones. En el primer caso, los roles parentales y conyugales están regulados o ritualizados. En el segundo, por el contrario, no son estándares y se eliminan todas las obligaciones y restricciones. Sin embargo, en ambos casos la relación se construye de nuevo sobre la base del principio animal. Como resultado, las personas no son más felices en el matrimonio. Al final todo esto se refleja en la sociedad en su conjunto, como un fractal. Lo mayor es una repetición de lo menor. Hace mucho, la gente perdió el significado principal, el concepto del amor verdadero. Pero en esto reside la fuente de la vida real y de la libertad, la que abre el camino a lo más cercano y nativo, que está en la persona desde su nacimiento. Del libro de Anastasia Novich, Alatra. Anastasia. El amor espiritual lo conquista todo, no conoce límites ni medidas. Sabe, he notado que lectores de diferentes edades hacen la misma pregunta: ¿qué es el amor verdadero? Considerando la información que usted ha proporcionado anteriormente sobre este tema, ahora yo comprendo que en la sociedad moderna este concepto ha sido significativamente reemplazado, distorsionado en su significado y esencia. Mires donde mires, es muy evidente que en el mundo moderno, casi todos carecen de un verdadero sentimiento de amor. Niños, adolescentes, jóvenes, ancianos, personas solas, familias y solteros. Rigden. No diría que en la sociedad moderna se hayan perdido por completo las claves de este concepto. Existen, pero están ocultos bajo una capa de incomprensión, la armadura de una visión materialista del mundo. Pero para encontrarlos,
La gente necesita saber al menos qué aspecto tienen. Otra cosa, que en una sociedad de consumo, se hace todo lo posible para que la gente en general no encuentre estas claves, y vivan sin este conocimiento en el sufrimiento, guiados solo por los instintos animales. ¿Por qué? Sí, porque el amor verdadero libera internamente a la persona, le da el regalo celestial más valioso, la verdadera libertad de este mundo material. Esta es una fuerza muy potente, que despierta el alma. Este es el camino más cercano y más corto hacia Dios. El amor verdadero son los sentimientos profundos de una persona que no se pueden expresar con palabras. Esta es la fuerza del alma, su estado de amor a Dios. El verdadero amor entre las personas comienza cuando una persona experimenta sentimientos profundos de amor por el alma de otra persona, como dicen, ve su esencia, cuando se produce el asombro en el silencio. ¿Entiendes la diferencia? Este estado es significativamente diferente del simple aumento sexual habitual de una persona, especialmente con el dominio del principio animal, cuando una persona tiene el deseo de poseer, dominar, utilizar a otra persona para sus propios fines egoístas. Se diferencia significativamente de la comprensión psicológica, que se expresa en el predominio de algunos estados de ánimo momentáneos, sentimientos inestables, muchos, quiero, de amor egoísta. Todo esto surge a menudo, cuando una persona tiene la ilusión de que supuestamente domina a alguien o da todo de sí, pero no recibe reciprocidad, y demuestra en su comportamiento un tormento constante en nombre de algún ideal, que en realidad también es inventado. Aunque en realidad no experimenta el amor auténtico, desinteresado, sino que intenta mostrarse a sí mismo y a los demás su alfa importancia. En las relaciones, todo esto tarde o temprano se convierte en malentendidos, tensiones, da lugar a discordias, hostilidad, ya que no se basa en un sentimiento profundo real, sino en los deseos del principio animal. Nuevamente la persona comienza a culpar a todos y a todo, pero no a sí misma. Pero esto demuestra que solo afirma su propio ego, que no sabe amar verdaderamente, sino que exige ese amor para sí mismo. Es decir, la guerra y la paz comienzan ante todo en la conciencia-mente. El problema del humano es que no quiere trabajar sobre sí mismo, para producir amor real, espiritual, el mismo amor que su alma siente por Dios, porque es para el rápido crecimiento espiritual de la personalidad, como la humedad que da vida a una mazorca de maíz para madurar. El amor verdadero es un generoso regalo interior que una persona da a otra debido a una abundancia de sentimientos profundos. Este tipo de amor se puede dar cuando te olvidas de ti mismo. Es precisamente de este tipo de amor que dicen que perdura, perdona, no tiene envidia, no es orgulloso, no busca lo suyo y no piensa mal. Las personas que desean seguir el camino espiritual, no deben perder el tiempo esperando que alguien aparezca y los ame de verdad. Necesitan aprender a revelar el amor dentro de sí mismos, amor hacia Dios, al alma, y luego se reflejará en el mundo que los rodea, permitiéndoles ver a las personas desde la perspectiva de su belleza espiritual. En realidad todo está más cerca de lo que una persona puede imaginar. Cuando una niña le pregunta a su madre, ¿por qué vivo? Y en la adolescencia pregunta, ¿cuál es el sentido de mi vida? Pero a menudo recibe la misma respuesta, casarse y tener hijos. A primera vista, no hay nada malo en esta respuesta. En la sociedad, esta es la respuesta estándar de un adulto. Pero, ¿cuál es el patrón del principio animal? La muchacha se fija como objetivo principal casarse y tener hijos y mantiene su atención en esto como mujer hasta la vejez e incluso cuando sus hijos ya han crecido y sus nietos ya se han casado y tienen sus propios hijos. En otras palabras,
Lo primero no es trabajar en uno mismo para revelar sentimientos profundos de amor interior. No hay preguntas espirituales de superación personal. No hay intención de controlar al propio principio animal para saber convivir y llevarse bien con la gente. Y hay un enfoque claro en la reproducción material. Además, no se queda ahí simplemente, sino que se transmite y se impone como modelo, como el sentido principal de la vida de una persona a las siguientes generaciones a través de guías. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué sufre una chica esperando que este patrón se haga realidad? ¿Y por qué sufre una mujer cuando intenta vivir de acuerdo con este patrón? ¿Qué es realmente la felicidad? Pero la verdadera felicidad nunca es temporal. De esto y mucho más hablaremos con la invitada de nuestro programa de hoy, Juntos a Solas. Primero que todo, por supuesto, quería saber cuál es tu objetivo, si tienes algún objetivo por el cual llegaste al programa. Ciertamente hay un objetivo. Consiste en compartir el conocimiento y la experiencia que se ha adquirido. Quizás le sea útil a alguien más. ¿Y para ti? Y para mí. Después de leer los libros, llegué a la conclusión de que lo principal es ayudarte a ti mismo ayudando a otras personas. Dime lo que ya empezaste a decirme antes de la grabación. Cuéntanos sobre tu estado, los pensamientos que tenías antes de venir, tu condición ahora, si estás preocupada o no, qué está sucediendo. Por supuesto que estoy un poco preocupada, pero según tengo entendido no soy yo sino mi animal. Aún así te distraerá, y antes de la reunión hubo pensamientos, qué pensar, escribir, qué decir, qué dejar, y, ¿se formarán una opinión sobre mí? Ignoré todo esto. Lo que tenga que pasar, pasará. Al fin y al cabo, si me hubiera puesto a pensar en todo, no habría habido una dedicación plena y real, una exposición real del animal. De hecho, no eres la primera que habla de los miedos del animal antes de exponerlo. Porque en todo aquello de lo que más no quieres hablar, en todo aquello que no quieres mencionar en absoluto, se esconde algún tipo de problema que se prolonga y actúa como un patrón de trabajo. Vamos a empezar por lo que no quieres hablar en absoluto. Di lo que quieras, lo que sientes. Nuestro programa no libera a nadie del principio animal, pero a mí, personalmente, me ayuda a comprender mi principio animal, a entender cómo funciona en mí, cómo se manifiesta y qué debo hacer con él. Comenzaré diciendo que el libro resultó ser muy oportuno y realmente generó una revolución en la conciencia-mente. Todo se volvió tan brillante. Todavía me sorprende no haber visto esto antes y que todo fuera tan obvio, como si un velo hubiera caído de mis ojos. Han pasado aproximadamente 2 meses desde que lo leí y empezaron cambios globales, una revisión de todo. Cuando lo leí por segunda vez, tuve la impresión de que no lo estaba releyendo, sino leyendo la continuación. Ahora estoy leyendo por tercera vez y tengo pensamientos. Estoy leyendo el tercer volumen del libro, Alatra. Me di cuenta cómo tengo que hacer las prácticas. Antes meditaba, pero sinceramente ahora no puedo llamarlo meditación. Porque lo hacía mal y, en segundo lugar, soy terriblemente perezosa. Era perezosa y buscaba todo tipo de excusas. Estoy demasiado cansada por la noche, seguirá siendo de mala calidad, ¿para qué hacerlo? Por la mañana dormí demasiado, tengo prisa por ir a la escuela, al trabajo, todo lo demás también queda para después. Resulta que esas veces que lo hacía, también era para aparentar, para mi conciencia moral. Yo lo registré. Ahora que he empezado a hacer las cosas de otra manera, he empezado a tener un sentimiento interior. Es tan nuevo. Lo primero que encontré cuando comencé a hacer meditación fue el horror de no poder describirme ese sentimiento. Me encantaba expresarlo todo con palabras, tenía que traducir cada sentimiento que experimentaba en forma verbal.
Y entonces me di cuenta de que hay algo nuevo y tan asombroso aquí que ni siquiera puedo describirlo con palabras. Pero esto es lo que empezó a darme una comprensión de la vida, por qué vivir, por qué luchar, que todo existe y es real. Es por eso que ahora el tiempo de meditación se ha convertido en una fiesta. Antes me encantaba dormir, ahora he cambiado mi rutina para poder realizar mis prácticas en cualquier caso, y en este proceso he adquirido felicidad interior. Autodisciplina, ¿verdad? Sí, empecé a disfrutarlo. Estoy empezando a tener un poco de control sobre mi animal, porque no quiere perder influencia. ¿Cómo sientes que no quiere perder poder? Aún así, ¿algunos pensamientos sobre meditaciones o cómo? Sí, me vienen pensamientos como, déjalo todo como está. ¿Para qué necesitas esto? Me parece que todo sucede de manera estándar. Entiendo de quién viene esto y quién quiere dejar todo como está. El animal quiere seguir siendo el principal, para que yo siempre pueda ser su conductor. Poco a poco, entrando en contacto con lo nuevo, que se revela durante las meditaciones y el trabajo interior, ya no quiero volver atrás. El tiempo es tan fugaz, vuela tan rápido, los años vuelan, ni hablar de los días. Mirando hacia atrás, ¿dónde estoy en todo esto? Estábamos hablando hace poco, invierno, verano. Parecía que el verano acababa de empezar, pero ya había terminado. Ya es invierno otra vez. ¿Qué he hecho por mi alma? ¿Qué cosas importantes he hecho para estar realmente en armonía interior? Y después del libro esta comprensión comenzó a llegar a mí. Y finalmente encontré la paz interior por la que voy caminando tanto tiempo. Lo único que todavía extraño es que tuve un periodo maravilloso en mi vida, cuando por primera vez experimenté lo que es la verdadera felicidad. Tan profunda, lujosa y verdadera felicidad. Pero de alguna manera, debido a mi pereza, mi egocentrismo y mi banal incomprensión, no fui capaz de apreciar este periodo, cuánto se hizo por mí y cuánto se invirtió en mí. En lugar de eso, elegí configuraciones temporales, modelo que, según tengo entendido, se estableció en la infancia. El deseo de la misma familia, de ser como todos los demás, básicamente lo cambié por el cuerpo. Según tengo entendido, los deseos se cumplen y se cumplen muy rápidamente. Y no te hacen esperar mucho para su implementación. Pero cuando un deseo se hace realidad, el segundo se hace realidad con la esperanza de que sea feliz, pero no hay felicidad en el interior, solo vacío. Comienza la opresión interna, me pregunto si voy por el camino correcto, ¿hacia dónde voy? Volviendo a mi infancia, le pregunté a mi madre sobre el sentido de la vida. ¿Por qué nací? ¿Por qué vivo? Ella siempre me daba una respuesta muy estándar: crece, estudia, forma una familia y ten hijos. Siempre estuve insatisfecha con la respuesta: bueno, esto no es así. Empecé a hacerme esta pregunta desde muy joven: ¿por qué precisamente existo? ¿Para qué existo? Y las respuestas siempre eran las mismas. Y empezó a arraigarse: sí, esta es la norma, así es como debe ser. Simplemente no había ningún ejemplo. ¿Y cómo podría ser de otra manera? ¿De qué otra manera? Aunque hubo un momento en que me interesé mucho por la vida de los santos, específicamente desde el punto de vista religioso, porque es tan duro dejar estar sola. Hubo momentos de lección sobre cómo dirigir correctamente tu camino. Y ahora veo como todo lo que nos inculcaron fue basado en patrones, todas las actitudes, como todo está conectado. Y qué importante es la energía sexual en nuestro mundo, qué dominante es y que inconscientes estamos bajo su influencia. Recuerdo momentos que tuve desde la primera infancia. No es solo la adolescencia. Estos arrebatos vienen mucho antes. Cuando tenía unos 4 años, me encantaba quedarme dormida con una almohada entre las piernas. Me daba un subidón y una sensación de adultez. Por el mismo motivo, me encantaba andar en bicicleta. También me daba ese impulso. Todo fue inconsciente, pero hasta donde tengo entendido influyó en mi vida. Estás desenrollando esto precisamente ahora. Son recordados. Por alguna razón los recuerdas. Estos fueron los momentos claros que tendrían un impacto en mí más adelante. Y hubo otro momento como este.
En mi familia se prestó mucha atención a mi educación. Mi madre me inculcó altos estándares morales con un aspecto religioso. Y qué conmoción fue para mí cuando, siendo adolescente, empecé a comprender que me gustaba mirar a las chicas, me sentía atraída por el sexo femenino, y para nada por el sexo masculino. Yo misma estaba en una ligera conmoción entonces, porque consideraba que todo esto era muy pecaminoso, muy sedicioso, y resulta que yo misma soy anormal. Fue simplemente un estrés loco. Recuerdo cuánto sufrí durante mucho tiempo hasta que finalmente tuve coraje y le conté todo a mi madre. Ella era la persona más cercana en ese momento del camino. Decidí compartir esto con ella. Bueno, me tranquilizó, esto es temporal, pasa. Ya pasará. ¿Estás bien? Eres normal. Todo está bien, lo importante es desviar tu atención. Olvídate de esto. Distráete. Básicamente eso es lo que yo estaba intentando hacer. Distraerse. Olvidar. Se me metió en la cabeza que era como todo el mundo, y noté que en la vida pesaba mucho en mí el deseo de ser como los demás, y mucho en mí seguía ese principio, es decir, el patrón de ser como los demás, tener una familia, como los demás, tener hijos más tarde. Aunque de nuevo, ¿por qué necesitaba todo esto? La familia, especialmente cuando se busca marido, es una fuente de apoyo. En primer lugar, mi deseo secreto es no trabajar, para que mi marido pudiera mantenerme y yo pudiera Hacer lo que quiero. hacer lo que me gusta sin tener que esforzarme demasiado. Niños, otra vez, ¿por qué? Es en la vejez, para que alguien le dé un vaso de agua. Es un patrón. Incluso con las mismas palabras que son aceptadas. Sí, nada nuevo. Resulta que esto es todo lo que el animal quiere, y es estándar. Y también estaba mi propia peculiaridad personal. Las personas que se sienten solas son defectuosas. ¿Cómo puedo estar sola? Esto es lo que pensarán de mí. Y luego conozco amigos, compañeros de clase y tengo que presumir de que estoy casada. Y tuve un periodo en el que iba en la dirección equivocada, en el que simplemente tomé una decisión muy equivocada al comenzar a vivir en un matrimonio civil. Al principio todo era maravilloso, el periodo de luna de miel, aunque ahora entiendo que no eran esos sentimientos profundos, reales, porque los sentimientos verdaderos permanecen para siempre. Y todo es transitorio, mezclado con energía sexual, pasión y satisfacción del principio animal. Y cuando empezamos a vivir juntos, todo empezó a desmoronarse muy rápidamente. He visto con mis propios ojos por qué todos los cuentos de hadas terminan con el personaje principal y la heroína casándose. Sí, porque ahí termina el cuento de hadas. Eso es todo, este es el final. Y muy rápidamente todo esto empezó a descomponerse y se convirtió en una pelota. Empezaron los escándalos, empezaron los gritos por su parte y empezaron los reproches hacia mí. Pero, curiosamente, soporté todo esto porque creía firmemente que yo era especial y que podía reeducarlo, hacerlo mejor y, en general, acercarlo al nivel ideal. Este era mi objetivo y creía en él, sagradamente. En esencia, según tengo entendido, simplemente estaba creando ilusiones. O bien vivía en el pasado, analizando qué y cómo, o bien vivía más a menudo en el futuro, construyendo hermosos castillos en el aire y planes para todo ello. Y ahora lo precioso simplemente pasaba, yo no vivía el presente. Entiendo cuántos años perdí en el vacío, es decir, no había nada detrás. Yo pensaba que con la vida familiar iba a ser más feliz, nada parecido, solo que se sumaron muchos dolores de cabeza y todo eso me quitaba muchísima atención. El sexo también, al principio era más comedido. Luego empezó a aburrirse también. Luego el proceso de dominación, tú a mí, yo a ti. Porque ahora a mí me va bien y después a mí me irá bien. Seguí pisoteando mi yo interior, cosa que no me apetecía hacer en absoluto. Pero el deseo de tal dominio es lo que me empujó a hacer todo esto. Al final me dije a mí misma, que incluso cuando me masturbaba obtenía más placer que cuando tenía sexo con él. Estaba constantemente en conflicto interno, simplemente me estaba torturando a mí misma. Pero el alma es asexual. ¿Para qué? Romperme a mí misma, si la naturaleza es otra, lo principal es lo interno. ¿Qué momentos entendiste después de leer el libro?
¿Hay algo que todavía te saca de tu buen humor? Y hace que tus pensamientos den vueltas en círculos. Algunas pistas en algunas situaciones específicas, o sientes que algunos patrones se ciernen sobre ti. ¿Existe algo así? Por supuesto que las hay. No puedo decir que lo he dejado ir completamente, todavía se aferra. Simplemente empecé a diferenciar y entender de dónde viene. El mismo pensamiento me viene a la mente cuando decidí cambiar radicalmente mi vida. Dejar todo como está. Que todo sea como está, en silencio. ¿Es tan malo? Por supuesto que es malo, porque dentro no hay nada. No hay nada que sea realmente importante. Aquello por lo que realmente te esfuerzas, a lo que quiero acercarme. Todavía te atrapa. No puedo decir que el animal me dejó completamente en paz. Si eso hubiera sucedido hubiera sido genial. Sigue haciendo su trabajo. Lo único que entiendo es que este es su trabajo. Yo elijo conscientemente a quién entregar mi fuerza de atención, ser el conductor de la mente animal o ser el conductor del mundo espiritual, que es lo que realmente quiero en mi interior. Es decir, sigues claramente estos momentos y comienzas a comprender cómo se manifiestan. Y cuando suceden, ¿cómo lo haces? ¿Te concentras en la causa raíz? ¿Miras profundamente en algún lugar lejano? Cuando fue en la infancia o tal vez cediendo específicamente a algunas emociones, de vez en cuando, algo aparece y se repite. Existe tal cosa. Básicamente todo esto sucedió. Por eso, después de leer el libro, empecé a desentrañar todo esto desde la infancia, porque todo viene de allí. Esto es una promoción, de una vez me hizo entender que, por qué y para qué, me estoy burlando de mí misma. Y ahora, al darme cuenta de esto, pasó de largo. Es decir, surgió un pensamiento, pasó de largo, no le doy la fuerza de la atención. Lo desarmé una vez, lo desenrollé una vez, ¿por qué debería perder tiempo, dándole fuerza? Entiendo que no es eso y pasó, aislándome así de ello. Y aún así, cada día tenemos reacciones que nos parecen naturales. Pasa algo y seguimos reaccionando, aunque entendamos que es del animal, pero sigue ahí o se ha vuelto más fuerte. Es posible que algo no sea comprensible. ¿O estás ahora en una etapa en la que te encuentras en estos nuevos entendimientos? Describe tu condición de hoy. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres lograr? ¿Hacia dónde quieres llegar? ¿Cuáles son las posibles metas? Dime, ¿qué domina en ti ahora? En este momento lo que me domina es el deseo de compartir el conocimiento que está en el libro. Porque me di cuenta que uno puede ayudarse a sí mismo ayudando al prójimo, transmitiendo conocimiento, siendo conductor de esta luz y de esta bondad. Y para mí, ahora, incluso si hago algún trabajo en Internet para distribuir los mismos motivadores, tengo una oleada de inspiración interna. Te olvidas de ti misma y te dedicas a algún tipo de trabajo creativo. Sí. Y hay un sentimiento de una felicidad, que estoy yendo en la dirección correcta. Quiero ayudar lo máximo que pueda y no desperdiciar mi vida. Entiendo lo mucho que solía ahogarme en el egoísmo, en la pereza, y resultó ser solo una forma de pasar el tiempo, como si nos hubieran enviado aquí y estuviéramos corriendo por aquí sin prisa, en tal estado de amebas. Pero esto es fugaz, este tiempo pasará y te preguntarán qué hiciste. Y estas no pueden ser solo palabras, deben ser apoyadas constantemente por su trabajo. Necesito esto ante todo. Al hacer esto desde el alma, siento una oleada de fuerza y un deseo de hacer algo más. Transmitir algo, compartir algo, crear algo que conmoviera a otra persona, para que otra persona también se diera cuenta de que todo esto no fue en vano. Para que más gente llegue a esto gracias al libro. ¿Cómo diferenciar entre los deseos animales y los deseos espirituales? ¿Hay alguna diferencia que puedas explicar? ¿Cómo lo entiendes por ti misma? ¿Deseos de lo espiritual? En primer lugar, me concentro en mis sentimientos internos. Cuando hay una oleada interna,
Es desde lo espiritual, cuando todo se revela. A través de los sentimientos. A través de los sentimientos. Gracias a las prácticas comprendí lo importante que es la experiencia sensorial. Lo principal es no traicionarlo. Fortalece la dirección en la que te mueves, fortalece tu fe en hacia dónde vas. La fe sin conocimiento es muy inestable. Cuando obtienes tu visión interna, sabes que te estás moviendo en la dirección correcta. Ahora bien, el alma es un concepto ambiguo. No siempre que lo menciono, la gente lo entiende adecuadamente. ¿Crees en el alma? ¿Existe? Pero empecé a sentirla. Y la siento en ocasiones. Entonces, ella existe. Entonces, ella existe, sí. Y nadie puede luchar contra la experiencia. Lo sientes, tienes esta experiencia, no solo lo crees, lo sabes. Sí, eso es lo más importante, ese apoyo interno que buscaba constantemente en lo externo. Las mismas relaciones familiares. Antes solía tener un miedo muy fuerte a la soledad. Este fue mi flagelo desde la infancia y duró toda mi vida. Pero ahora entiendo que todavía estoy sola, aunque haya gente alrededor. Pero la presencia divina hace que la soledad no sea tan aterradora como pensaba antes. En realidad estás sola, pero al mismo tiempo nunca estás sola cuando estás en esta ola. Cuando algo así empieza a molestarme, entiendo que he ido a algún lado equivocado y necesito encaminarme en otra dirección. El sentimiento de implicación elimina por completo ese miedo, que era lo que solía buscar en lo externo. Cuéntanos más sobre tu experiencia interior. Es muy interesante cómo lo cuentas. Empezaste a contar muy bien cómo buscaste apoyo primero afuera y luego lo encontraste dentro. ¿Puedes revelarle a la audiencia tu comprensión de esto más profundamente? Me estás hablando a mí, lo entiendo, pero a la gente que no ha leído el libro le resultará difícil comprender inmediatamente estos conceptos. Esto vino a través de la meditación. Cuando comencé a sentir el alma no como algo abstracto, sino cuando realmente comencé a sentir a nivel sensorial que ella es lo más querido, infinitamente placentero y está constantemente a tu lado. Dejé de esforzarme por cualquier cosa. Siempre estuve luchando por algo externo. Ya sea cambiando de lugar de residencia o encontrando a otra persona, constantemente intentaba huir a algún lugar. Huyendo. Sí, en esencia, estaba huyendo de mí misma, pero debe estar dentro. Y cuando tú lo encuentras, no tendrás que buscar nada, estará siempre contigo. Puedes hacer lo que quieras, pero este sentimiento estará ahí en cualquier caso. Este sentimiento es tan familiar. Incluso el encuentro con los padres no produce el mismo sentimiento que el que se siente dentro de uno. Porque tú entiendes que los padres son desconocidos, que viven sus propias vidas, y tú lo idealizaste todo. El apoyo era externo, pero en realidad todo estaba dentro. Y solo a través de la meditación entendí esto. Mientras las hacía formalmente, nada de esto existía, todo era abstracto. Y la meditación me ayudó a despertar. Esta es la diferencia entre la tarea de dedicarse en ti misma y trabajar verdaderamente en ti misma. Sí, cuando empiezas a trabajar realmente en ti mismo, ya no existe lo que era importante antes, y quizá más adelante, cuando termine todo, tendré tiempo. No tuve tiempo. ¿Está bien? Resulta que vives con la cabeza o con los sentimientos. Cuando vives con tu cabeza, estás en el mundo material, y cuando empiezas a vivir según los sentimientos, estás en ese estado, y todo lo que haces, todo sale bien, todo aporta alguna comprensión adicional. En primer lugar, se abre una visión diferente. Empiezas a ver las cosas completamente diferente. ¿Entiendes lo mucho que solía estar en un túnel de percepción estrecha? Ahora evalúo la situación desde fuera. ¿Por qué esta situación, si estoy haciendo todo bien? Es como si ampliara los límites de mi conciencia-mente. Esto me ayuda a navegar mejor en la vida cotidiana, en lo que necesito dentro, y no mi animal, mi cuerpo, placeres, dulces, comida, para que todo lo quieran y lo mimen.
Es mortal. Quiere sacar provecho mientras tenga oportunidad. Por supuesto, él constantemente quiere manejar, manipular, dominar, mantener todo bajo control, para que puedas prestarle toda tu atención específicamente a él. Y, a través de cualquier circunstancia, ¿Provoca interés? Sacando al exterior. ¿Te sientes completamente inmersa en este estado o a veces eres arrastrada hacia lo externo por algún interés, hacia algunos acontecimientos, de modo que te olvidas de lo que estás adquiriendo internamente? constantemente? Lo que está atacando. ¿Sí? Hay anzuelos. Quedan y el animal constantemente intenta engancharse a ellos, manipularlos. Y tú tienes que estar constantemente a la defensiva y estar atenta en tu puesto para que no capte tu atención. Este es un proceso continuo. ¿Qué es lo que más le interesa al animal? ¿Sobre qué se especula? ¿Qué emociones? ¿Qué manifestaciones notas con más frecuencia de que el ataque viene en ese lugar en concreto? Patrones de comportamiento en la sociedad. ¿Cómo debes vestirte? ¿Cómo debes organizar las cosas? ¿Cómo te hace sentir? ¿Cómo te sientes cuando ocurren estas provocaciones? Empieza la presión. ¿Sientes presión? Sí. Si no se extingue a tiempo, comienza la supresión de la comprensión ampliada. Expandir. Si antes todo era claro y comprensible, después de su ataque, aparece en el interior un gusano tan desagradable, produce incomodidad, pero esto es cuando ya ha presionado bien. ¿Qué estás haciendo al respecto? Prácticas. ¿Es esto lo único que te salva? ¿O analizas? ¿Por qué? Desmontas este proceso. Depende del grado de absorción. A veces hay que analizar para dirigir el cerebro en la dirección correcta, y en ese caso sigue siendo práctica. Te permite llegar a ese sentimiento que ayuda. Tienes una comprensión clara de que si funciona, entonces puedes desenrollar hasta la primera situación, aún en la infancia. Y puedes hacerlo tú misma. Tú lo entiendes y lo haces. ¿Correcto? Lo hago, especialmente después del libro. Estaba en un periodo sin salida. Y el libro salió más que a tiempo. Lo considero un regalo del cielo. Gracias a Dios, que tenemos este milagro. Él vino a mí en un momento muy oportuno. No puedo evitar estar de acuerdo contigo, porque simplemente te pone la mente patas arriba. Es como si todo estuviera encajando. El sentimiento es indescriptible. Cuando empiezas a trabajar en ti misma, miras las cosas de otra manera, como bien dices. Notas más y tiene sentido. Está claro que lo externo es una consecuencia de lo interno. Pero cuando tienes apoyo interior, actúas en función de tus sentimientos. No tienes deseos, solo necesidades. Cuando estás abrumado por los sentimientos y te dejas llevar, ocurren situaciones en las que al principio no entiendes el significado. ¿Por qué sucede esto? Intentas no analizar con la cabeza. Pero luego suceden eventos tras eventos y entiendes, para eso era. El libro me impactó. Si pudieras arrojar más luz sobre el animal. Durante este periodo, cuando me encontré con el libro, ¿también tienes libros como este libro? Sí, nuestra relación con mi marido estaba empeorando cada vez más. Y aparentemente también se aburrió de algo. Muy casualmente. Sí. Quería algo nuevo y empezó a engañarme. Me enteré de ello. Fue un golpe muy duro para mi orgullo, para mi sentido de pertenencia, para todo este complejo. Un golpe bajo el cinturón.
Me hizo perder el rumbo por un tiempo. Entonces me recuperé y me vino a la mente una idea brillante. Según me pareció, él quiere algo nuevo, algo inusual. ¿Por qué no tener sexo con un trío? Sugerí un trío. No me fue difícil descubrir con quién me engañaba. Pregunta del animal. ¿Con quién? Acabo de expresarlo. No estoy pidiendo una respuesta a la pregunta. Entre nosotros surgió un trío sexy. Al principio todo era nuevo y genial para mí, sobre todo porque no estoy en contra del sexo en grupo, especialmente con una mujer más cercana a mí. Para mí es más fácil y cómodo comunicarme con las mujeres. Pensé que esto traería más armonía a nuestra relación. Pero esto sucedió una o dos veces, y entonces comprendí que todo era estúpido y no estaba bien, porque había un vacío en el interior. Me pregunté, ¿por qué estoy haciendo esto? Esperando constantemente la felicidad. Llegas a lo que querías, pero no hay felicidad, solo más y más vacío. Me pesaba constantemente. Comprendí que me estaba moviendo hacia un lugar específicamente equivocado. Todo está sucediendo mal y nada está bien. ¿Por qué tengo que aguantar todo esto en lugar de separarme y hacer algo más útil? Al menos por ese tiempo, no pude entenderlo. Después de leer el libro, fue como si un velo cayera de mis ojos. ¿Dónde gasto mi fuerza? ¿Mi tiempo? Cuando se me ha dado para conectar con mi alma y convertirme en un conductor de luz, y no en un círculo de la misma mente animal. El libro fue muy oportuno, porque estaba en un fuerte estado sin salida. Esto es increíble. Me lo dices y me lleno de emociones, sobre todo cuando hablas sobre el libro. Cuentas alguna situación de tu vida en tu estado normal, y cuando hablas del libro, hay luz en tus ojos y todo dentro de mí reacciona y es genial. Tu estado se siente mucho. De hecho, cuando tienes un diálogo sincero con una persona que quiere entregar a su animal, no quiere seguir su ejemplo. Y dentro hay una comprensión de la elección, una comprensión del apoyo, una comprensión de lo que le está pasando y cómo luchar contra ello, trabajar, no dejarse provocar, no ceder. Lo cuentas y resuena con mi estado. Siento el intercambio. Cuando una persona se abre, algo grande comienza a estar presente en algún lugar aquí. Cuando una persona no está de humor para una comunicación de corazón a corazón, se perdió algunos pensamientos de algún animal en algún lugar o algunos deseos pesan sobre ella, entonces es muy difícil comunicarse de alma a alma. Es difícil pasar. No puedo influir en una persona, es decir, nadie puede influir en nadie, es algo puramente personal. Y cuando te comunicas con una persona que ha adoptado una posición interna estable, que ya ha hecho una elección, al menos en el momento en que te comunicas con él, él hace una elección de estar en los sentimientos, de convertirse en un conductor de luz, como dijiste. Entonces sucede algo inimaginable, es muy agradable y quería hablar de ello. Está bien, entonces. Llenado. Es como si estuviera sentada en una habitación completamente llena de luz. Cálido. Materno. Sí, quiero decir que es materno. Y te sientes relajado y natural. Esto es muy genial. Muchas gracias. Gracias por esto. Lo que me estás contando es muy interesante. Es muy informativo porque describes todos estos procesos con tu experiencia de vida.
Comparte situaciones y de hecho hay muchas personas que están preocupadas por el vacío interior. Todavía no saben cómo combatirlo, cómo escapar del vacío. Y cuentas algo que podría ayudar a alguien. Al menos a mí me ayuda mucho. Al escucharte me comprendo mejor. Entiendo en qué puntos necesito activar mi vigilancia. Un diálogo profundo y sincero complementa mi comprensión personal. Tu experiencia es experiencia también para mí. Si quieres contarme algo más, estaré muy agradecida. Todos nosotros. El operador asiente. Lo más importante, lo que fue más difícil de contar, las situaciones relacionadas con las relaciones intrafamiliares, son ganchos muy poderosos del principio animal. Y el animal fuertemente no permitió que los entregara. Pero cuando lo hace sientes alivio por dentro. Qué importante es esto. En primer lugar para mí, por haber podido superarlo, exponerlo no solo a mí misma, lo que hice hace mucho tiempo, gracias a la comprensión que me llegó a través del libro. Y el hecho es que no tengo ningún miedo de entregarlo. Entiendes que no es tuyo, que en este mundo no hay nada tuyo, aparte de las elecciones que puedas hacer y sentir. Lo único es que, si eliges lo espiritual, empiezas a sentir que te expande, y te da un mensaje muy potente con el que puedes hacer lo que quieras. Esta es la comprensión de la felicidad que toda persona busca, pero la busca en el lugar equivocado. Debido a las actitudes impuestas, buscamos constantemente esto en los bienes materiales, en las relaciones banales, en el mismo patrón: construir una casa, plantar un árbol, tener un hijo. Hice todo esto, pero no existe tal felicidad. Cuando adquieres lo que deseas, aquello que sagradamente creías que te haría más feliz, pero no hay felicidad. La decepción. Viene la decepción. Solo hay vacío en el interior, y eso lo hace aún peor. Y cada nueva decepción crecía como una bola. Y no fue más fácil. Todo esto era una carga. Pérdida del tiempo transcurrido, pérdida de fuerza. Fuerzas que simplemente se desperdician. Pasando el tiempo. Estabas perdiendo el tiempo en una ilusión, y entonces tú, o mejor dicho, el principio animal, empieza a lamentar que se haya perdido el tiempo. Un giro sobre uno mismo. Y esto se pone aún peor. Como una bola que va creciendo, hasta que no empiezas a darte cuenta, no empiezas a cambiar. Y hasta que entiendas que todo está en tus manos, que todo depende de ti. Esta comprensión no vendrá de afuera y nadie puede hacerlo por ti. Y siempre esperamos algo externo. Aquí es donde radica el error. Sí, esta es la sustitución más global, porque buscamos esta elección en lo externo, aunque en realidad todo está dentro y las respuestas están todas dentro. Cuando este entendimiento llega a través de la comprensión de lo que está sucediendo, te quedas asombrada. Me gusta la frase: el que busca, que no deje de buscar. Y cuando encuentre, será sacudido. Eso es cierto. Lo escuché hace mucho tiempo, incluso lo puse en mi estado de B-Contacte, ha estado ahí durante varios años. Lo releí recientemente. Realmente es así. Y cuando adquieres estos entendimientos, cada vez que te sorprendes, se expande, se enriquece por dentro. Es un proceso que nunca termina. Eso me hace feliz. La vida se está volviendo interesante. No hay el vacío del animal, cuando eliges lo momentáneo, lo instantáneo, lo que pasa rápidamente, él pierde todo el significado. Uno y el mismo. Sí, y se centra solo en sí mismo. Se fija en lo externo, en los pensamientos, en las emociones, de modo que entrega constantemente allí su energía, toda su fuerza.
y al final no te queda nada. Vacío. Camino directo a la subpersonalidad. Pasó lo mismo. Busca lo mejor, preferiblemente en lo externo. Cuando hubo un periodo antes de la traición de mi marido, pensé, quizás debería buscar a otra persona que sea más tranquila. Pero cuando comencé a mirar a mi alrededor, cuando comencé a comunicarme con otras parejas casadas, comencé a darme cuenta de que todos eran iguales. Cambiar el exterior no cambiará nada del interior. Otro engaño del animal, buscamos alrededor, pero todo es lo mismo. Después de leer el libro, recordé esta situación. Menos mal que no hice nada porque todo hubiera sido igual. Habría gente nueva, pero los problemas serían los mismos. Y esa razón interna por la que constantemente nos están alejando es lo más importante. Y los patrones que están incrustados en nosotros, en el mejor de los casos, se transfieren a asuntos secundarios, o incluso se materializan por completo. El libro hace un trabajo increíble. Estos procesos me traen alegría. Todo dentro de mí se alegra, responde a la información que llega. Estás en un estado de conciencia mente expandida y percibes todo de manera diferente. No miras a la persona como un objeto tridimensional que tiene brazos, piernas, cabeza, sino que miras la esencia, el ser que tiene alma, ante todo. Y cuando estás en la misma onda con una persona, hay estallidos de alegría, como si algo más estuviera despertando. Reaccionas mejor. Parentesco verdadero. También llegué a la conclusión de que los parientes de sangre no son lo mismo, a menudo son simplemente extraños. Una persona individual es un mundo individual. Padres, parientes, siguen siendo personas individuales. Cuando conoces a una persona que está en tu misma onda, sientes un verdadero parentesco, que tiene un concepto diferente. Es solo que, tal como lo acepta la sociedad, así es como pensamos, así es como actuamos, reaccionamos, elegimos, miramos lo externo. Todo es como dijiste. Estudia, cásate, ten hijos, construye una casa, planta un árbol. Y al final ves poca gente feliz. Miro a mi abuela y a mi abuelo, como hicieron todo exactamente según el programa, pero no hay felicidad. Y cada día tienen nuevos problemas que se siguen prolongando. Dios sabe de dónde y todo el tiempo algún tipo de cúmulo de problemas constantes. Reproches mutuos, acusaciones. ¿Y cuál es el sentido? ¿Y qué pasa con el alma? ¿Dónde gastamos el tiempo? En la subpersonalidad. ¿Cómo te sientes ahora? Cuéntanos qué sientes por el programa y por ti misma. Tal pureza interior ahora. No hay nada que sobre. Ligero, agradable, el loto está trabajando a pleno rendimiento. Elevación. Una sensación de cercanía y familiaridad. Tanto amor. Es realmente agradable cuando sientes que hay gente que está en la misma onda que tú. Se encuentran contigo. Este sentimiento es indescriptible. Muchas gracias por venir a nuestro programa y traernos un rayo de luz. En realidad fue muy placentero y educativo para mí, desde la perspectiva de mi experiencia interna, comunicarme y llegar a nuevos entendimientos. Un estado de conciencia mente tan expandido. Basta con sentarse en compañía de una buena persona y no se necesita nada más. No hay necesidad de correr a ningún lado, ningún pensamiento te molesta. Pero la alegría parece pura y buena. Gracias. Muchísimas gracias. No hay almas.
No hay almas. En la filosofía. No hay almas. En la religión. No hay almas. En la psicología. Hay un alma. En ti. Alatra.